¿Qué tal, queridos amigos? Seguro que ustedes han escuchado el famoso refrán aquel que dice: si ves las barbas de tu vecino rasurar, pon las tuyas a remojar. Y esto viene a cuento porque nuestro mandante Pelafustán no parece entender de política exterior, pero además pone en riesgo no solo la soberanía de nuestro país, sino también su futuro. La cuarta transformación es una apuesta para caer hacia el abismo más alto que se puedan ustedes imaginar. No hay mirador que alcance para ver la caída estrepitosa a la que nos conduce el señor mandante. Pues bien, en el caso de los Estados Unidos, México ha sido siempre un país que depende en un enorme porcentaje de que a Estados Unidos no le vaya mal, porque decían que cuando Estados Unidos contraía un catarrito, a nosotros, a los mexicanos, nos daba pulmonía. Y así es hasta la fecha, por si no lo sabe el señor Andrés Manuel. Porque Andrés Manuel estaba buscando pleito, tomando las barbas de su vecino, pero para jalarlas, a ver hasta cuánto aguanta. Miren ustedes, primero le manda de regalo un montón de petróleo que en principio pensábamos que costaba 200 millones de dólares y ahora ya son 650 millones de dólares los que hemos enviado galantemente a la dictadura cubana sin cobrarles un centavo. Bien, para que no digan que el señor López Obrador no cumple con los estatutos de la nueva ideología socialista López Obradorista. Pero por si fuera poco, esta situación se anima a crear una nueva institución, una nueva organización que va a tener su sede en Palenque, Chiapas, para así asegurar condiciones más o menos adecuadas, no sé a quién, pero en cuanto a la migración que México está padeciendo ya como un país de destino, es decir, aquí se quedan los migrantes, y no como un país de tránsito de los que iban antes a los Estados Unidos, porque ya en Estados Unidos las barreras son múltiples. Pero es curioso que se haya atrevido, sin el consenso nacional, a invitar a esta, pues, ¿qué le diremos a esta reunión absurda? A Nicolás Maduro Moro, el mayor de los dictadores de Latinoamérica. Un hombre que es repulsivo por donde quiera vérsele, que no puede defenderse ante los cuestionamientos de la historia. Por ejemplo, la canciller Alicia Bárcenas fue a Caracas a abrazarlo efusivamente y le dio un abrazo tan estrecho que ya parecía otra cosa. Y caramba, ¿de cuándo acá vamos a solidarizarnos con una dictadura tan abyecta, con una satrapía que verdaderamente indigna en cuanto a que persigue a los adversarios, en cuanto a que asesina y reprime, y además no produce? Viven de lo que extraen de su petróleo y de las ventas que conservan hacia los Estados Unidos. Fíjense, qué curioso. Por eso Estados Unidos no ha invadido Venezuela, pero ganas tiene. En el caso de México, en cambio, ya vino una comisión de alto nivel, presidida nada menos que por el secretario de Estado Antony Blinken, por el fiscal general de los Estados Unidos, por el ministro del Interior, por los responsables de la seguridad del Estado norteamericano, a dialogar con sus pares a México. Y resultó que pues hubo una serie de situaciones álgidas. No solo se habló de la distribución y de el consumo y de la producción de fentanilo, sino que también se habló del narcotráfico en niveles muy complejos. Está la situación muy aguda, muy terrible, sobre todo cuando volteamos a ver la frontera sur de nuestro país, a la que está en Chiapas, en donde pasa el Suchiate, en donde el cártel Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa están enfrentados. Tomando en cuenta que además el cártel de Sinaloa tiene nexos muy profundos con Hamás,
el grupo terrorista que ha acosado a Israel y que ha producido esta violencia imparable que existe principalmente en la Franja de Gaza, en ese territorio 1000 veces hollado por la circunstancia terrible de un enfrentamiento entre algunos palestinos radicales e Israel, que busca pues tener seguridad en sus fronteras, seguridad en un territorio que le fue regalado prácticamente en Tierra Santa después de la Segunda Guerra Mundial y como compensación a las terribles imágenes del Holocausto, que han ido sumando muertos, por cierto, cada año, porque depende mucho de Alemania. Alemania tiene que pagar una alta indemnización a Israel por los muertos del Holocausto. Y esto es lo que le ha hecho a Israel ser productiva. Eso y el trabajo de los israelíes, que es muy considerable. Pero bueno, esta es la historia. Estoy contando la historia, no estoy haciendo crítica a ninguno de los sectores que están involucrados, aunque en el caso actual, estar en contra de Israel es totalmente absurdo. Lo que se tiene que hacer es condenar el ataque de Hamas a Tel Aviv, porque eso fue un verdadero acto terrorista. Y aquí es donde entra México, el peligro para México, porque si los narcotraficantes son vistos como terroristas, lo que está pasando en Israel puede extenderse al continente americano y la Unión Americana, los Estados Unidos, pueden pretextar con ello su intervención en México. Fíjense qué barbaridad. Pero no es esto todo, porque hay algo todavía peor. El señor López IV se ha atrevido a desafiar a los senadores y asambleístas republicanos que han insistido en la necesidad de que el ejército estadounidense entre a México para tratar de cambiar o de frenar la oleada de terrorismo que significan los cárteles del narcotráfico. Como respuesta, el señor López dijo que convocaba a los mexicanos que están allá del otro lado del Río Bravo, el Río Grande para los Estados Unidos, debieran abstenerse de votar por todos aquellos que promueven que se ponga un pie por parte del territorio del ejército estadounidense en el territorio mexicano. Esto es sencillamente un acto de barbarie político, porque esto sí es hollar en la soberanía de un país como Estados Unidos, que para colmo es la mayor potencia del universo. Se ha cansado de jalarle las barbas al tío Sam, una y otra vez. Parece que es como una obsesión refleja que lo hace, por ejemplo, lastimar la relación de México con Estados Unidos con esta circunstancia de regalarle petróleo a Cuba, una de las dictaduras que está señalada por los Estados Unidos. Y ahora invita a Nicolás Maduro. ¿Qué necesidad hay de invitar a un sujeto como Nicolás Maduro a hablar de migración? Hay que entenderlo. Si hay que hablar de migración por parte de los venezolanos que huyen de su país por la violencia que existe allí, por la falta de alimentos, por la falta de seguridad, precisamente porque hay una dictadura que encabeza Maduro, ¿cómo es que se invita a Maduro a hablar sobre el tema que él propone y que él ha engendrado con su perversidad política? Es inexplicable, pero eso sí, es un golpe también de México contra la nación del norte, contra los Estados Unidos. Es la forma de decirle, no estoy contigo, Joe Biden, no estoy contigo, Estados Unidos. Lo mío es la izquierda que propicia dictaduras como las que hemos mencionado. Y le seguimos con Gustavo Petro en Colombia, y le seguimos con otros, muchos más, Lula da Silva en Brasil. Y esto cada vez se pone más grave y no lo entendemos en México. O no lo entienden los que están alrededor de López Obrador, asusándolo, diciéndolo que es el presidente más grande de la historia. Lo cual es una comparación
absolutamente fuera de lugar y totalmente superlativa para el caso de Andrés Manuel. Lo que sí tenemos es un presidente tan tonto que no puede pensar en el futuro de México y las consecuencias que puede dar lugar a sus acciones, sobre todo a las controversias que se han armado oficiosamente contra los Estados Unidos. Yo no soy pro-yanqui, ni mucho menos, pero por lo menos tengo la cabeza suficiente para pensar cuáles pueden ser los efectos de esta mala relación que ha establecido López IV con los Estados Unidos. No me van a callar, y lo digo y siempre, con cero cobardía.